Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ya estamos en miércoles otra vez. Bienvenidos sean todos ustedes a este espacio de la Coordinación de Comunicación Social de la Cámara de Diputados, Parlamento en Vivo. Hoy además muy contentos, como siempre, recibiéndolos en este espacio hermoso que es el lobby, el frontispicio de la Cámara de Diputados del Palacio de San Lázaro. Yo soy Lilia Silvia Hernández y como cada semana les ponemos a su disposición nuestros espacios para que se puedan comunicar con los diputados y con la diputada que hoy nos acompañan, porque hoy vamos a tocar un tema también muy interesante que tiene que ver con esto que se decía desde hace ya, desde campaña, lo manejaron no solamente el que hoy es el Ejecutivo, sino también los diputados y los senadores en sus campañas, y era la austeridad que se requería. Hoy vamos a hablar de esta ley de austeridad. Hay quien le dice que es la ley de austeridad republicana, le llaman de otras maneras. Que los diputados nos expliquen exactamente cuál es el nombre, yo creo que eso sería lo conducente. Así es que, ¿qué les parece si iniciamos? Y yo les presento por lo pronto a quienes hoy nos acompañan. Están con nosotros la diputada María de los Ángeles Huerta del Río, ella es de Morena, es integrante de las comisiones de Ciencia, Tecnología e Innovación y de Cultura y Cinematografía. Bienvenida y muchas gracias por estar aquí. A sus órdenes, muchas gracias a usted por la invitación. Al contrario, gracias. También está con nosotros el diputado, lo conocen ustedes bien, el diputado Benjamín Robles Montoya del PT. Él es secretario de la Comisión de Economía Social y Fomento del Cooperativismo, integrante de las comisiones de Economía, Comercio y Competitividad, Presupuesto y Cuenta Pública. Bienvenido, diputado. Gracias, Lilia, y qué gusto estar aquí con la diputada y mis amigos diputados. Gracias. El diputado Antonio Ortega Martínez, del PRD, es secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, integrante de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento. Bienvenido y gracias por estar aquí. No, al contrario, gracias por la invitación. Gracias. Y también está con nosotros el diputado Higinio del Toro Pérez, de Movimiento Ciudadano. Gracias. Él es secretario de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, integrante de las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y Deporte también. Así Gracias. es, correcto. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos mis compañeros diputados. Pues gracias por acudir a la cita, por nuestro público. Yo, por supuesto, les preguntaría a ustedes, ¿qué significa esta ley de austeridad? Si es ley de austeridad republicana, ley federal, ley nacional, ¿cómo se llama específicamente para dejarnos de cosas? Y también, ¿qué significa eso, tener esta ley? Por favor. Yo tengo la impresión que hasta ya habíamos platicado de este tema aquí, porque pues es una iniciativa que es eje del gobierno del presidente López Obrador, que nosotros aprobamos hace ya algunos meses, que la mandamos al Senado de la República, que nos la regresa con algunas modificaciones que recientemente también aprobamos en comisiones en el Pleno, y lo que quiere decir es apretarse el cinturón, acabar con los privilegios de los funcionarios que creen que por ser funcionarios se deben servir. No, estamos para servir y no para servirnos del presupuesto. Hay que hacer más con menos. Gobierno rico no puede haber con pueblo pobre, dijo el presidente en campaña, y nosotros lo estamos ratificando con esta ley. Ya habíamos platicado de alguna manera del asunto de austeridad, me permito nada más para informarles, porque hemos tocado este tema en diferentes puntos de las leyes y de las iniciativas que se han presentado aquí en la Cámara de Diputados. Pero bueno, seguiremos hablando de él. Por favor, diputada. Exactamente, se llama Ley Federal de Austeridad Republicana. Ese es el nombre, correcto. Ese es el nombre de la ley. El dictamen fue para esa ley y también se reformaron algunos artículos correspondientes también a temas de austeridad en otras leyes ya vigentes, pero lo importante, creo yo, es decir que una ley de austeridad republicana era fundamental en un país en donde exactamente lo que no tuvimos por muchos años fue austeridad. Teníamos unos niveles monumentales de gasto, de corrupción, de falta de transparencia, ¿no? En esta misma Cámara se gastaban en las cirugías plásticas del esposo de la diputada, del diputado de no sé quién. Estos gastos así como que a la sociedad realmente nos indignaron brutalmente, necesitaban de una ley contundente
que dijera, a ver, vamos a regular, vamos a poner medidas, eso es lo que está diciendo esta ley, ese es su objetivo, ¿no? Regular, normar las medidas de austeridad que deberá haber en el gasto público federal, ¿no? En el federal. Así, es para regular y normar, tener medidas de austeridad para el gasto público federal y además tiene como objetivo que podamos administrar con eficacia, así lo dice la ley, con eficiencia, con economía, con transparencia, con honradez, los recursos que son de todos. Porque aquí el problema básico es ese, los recursos de todos se estaban gastando en unas cuantas personas y no en el interés de todo el público. Yo aquí quisiera preguntar, porque justo estas palabras son las que todos teníamos en la boca cuando estábamos hablando de lo que queríamos para el país en adelante. Pero el asunto es que varias de esas palabras implican valores y los valores son muy difíciles de medir. ¿Cómo medir, no? La honradez, por ejemplo, en el gasto público federal, porque además se está interpretando también, y ahorita voy con los otros diputados, que esta ley puede encubrir un gasto que el Ejecutivo puede llevar, digamos, hacia lo que son los programas sociales y programas que políticamente le pueden a él funcionar bien. Ahorita me lo contesta, continuemos de aquel lado, ¿le parece? Por favor. Bueno, yo tengo la impresión que quien en su sano juicio se puede oponer a un gasto eficiente, a un gasto austero, a un gasto bien orientado. ¿Quién? Nadie, ningún mexicano, ninguna persona con juicio sano se podría oponer a estas características de la propuesta. El presidente López Obrador identificó bien en la campaña que había un reclamo social que exigía que se resolviera. Ese reclamo era alrededor de que había abusos en el gasto, de que la burocracia y particularmente los altos mandos de la burocracia gastaban desperdiciando recursos, aprovechándose de las laxitudes con que el gasto se ejerce. Sin embargo, usted mencionaba hace rato que ya habían en 2 ocasiones tratado este tema y esta es una ley que por desgracia deficiencias de carácter técnico, legislativo y político han significado que la Cámara de Diputados la apruebe, que se vaya al Senado, que el Senado la regrese. Hay decenas de amparos de ciudadanos contra la ley. Es una ley, desde el punto de vista mío, mal diseñada, mal concebida, porque lo fundamental de la ley, desde mi punto de vista, son 3 temas, los enuncio y ya usted y mis compañeros diputados los podrían revisar. Uno primero, las 3 desde mi punto de vista. Uno primero, la decisión de que ningún funcionario de alto nivel que maneja información delicada y estratégica, después de terminar su encargo público, puede ir a trabajar a la iniciativa privada y enfrían su capacidad laboral durante 10 años. Primero. La segunda, desde mi punto de vista, se le dan facultades al Ejecutivo para debilitar el entramado institucional, desmantelar la funcionalidad del entramado público para extraer recursos que están limitando las capacidades y eficiencias de la burocracia, de los funcionarios, para juntar en una bolsa recursos y poderlos destinar a programas estratégicos. Y finalmente, creo que el tercer elemento fundamental de esta reforma de esta ley es crear las condiciones legales para que el presidente se haga de una bolsa que discrecionalmente él pueda manejar
direccionar los recursos, favorecer proyectos y desde luego uno tiene que recordar una vieja demanda de la izquierda que tú debes de recordar, que Higino también recuerdan, los esfuerzos que se hicieron durante muchos años para terminar con la partida secreta, que era una bolsa enorme de recursos que los viejos presidentes priistas ejercían, que ni la Auditoría Superior y nadie vigilaba, y que ahora los ahorros van a estar destinados, desde mi punto de vista, a una bolsa que el presidente discrecionalmente va a hacer uso, y creo que esos son los 3 temas esenciales de esta ley de austeridad. ¿Qué les preocupan a ustedes como que PRD? nos preocupan desde luego las Por favor. Le desahogamos su preocupación. Ok, perfecto. Diputados, por favor. Nosotros en estos temas Muy bien. me gustaría hacer una diferenciación. Cuando uno es oposición en un parlamento, en un cabildo, en un congreso local, pues decide qué rumbo ir tomando con las diferentes decisiones que se van haciendo con el día a día. Y en este tema en particular, lo debo decir, Movimiento Ciudadano tiene afortunadas coincidencias con el grupo mayoritario. Dentro del ADN político, si me permites la expresión de Movimiento Ciudadano, la austeridad, la transparencia y la rendición de cuentas han funcionado desde hace mucho tiempo. No por nada hay que ver el ranking de Cintra, por ejemplo, que es Ciudadanos por Mexicanos por la Transparencia. Hoy lo acaban de publicar. De los 10 municipios más transparentes del país, 8 son gobernados por Movimiento Ciudadano y 6 están en Jalisco, de donde yo soy diputado. Zapotlán, por cierto, seguramente nos están viendo. Desde hace 5 años que asumimos el poder en Zapotlán, que estábamos reprobados en transparencia, hoy es el 3er municipio más transparente de nuestro país. Y eso se logra apegado a esto que creemos. Ahí sí creo que tenemos afortunadas coincidencias. Hay una ley de austeridad en Jalisco, antes que esta, está en nuestros propios estatutos y creemos y convivimos con eso. Este tema de la reducción de sueldos que ha sido tan polémico, el presidente que se iba a ganar mucho, el gobernador del estado, los funcionarios públicos municipales de Jalisco, tenemos 6 años con una reducción de sueldo muy parecido a estos niveles que se están proponiendo aquí de un 50%. En promedio ganan diputados, gana el gobernador. Entonces lo entendemos. Yo haría esta consideración nada más, que coincido con Antonio, en el sentido de que ha existido, si se fijan, si pudiéramos recapitular, cada semana hay un tema nuevo que nos podría convocar a platicar aquí y no nos dejan como ni siquiera empezar a echar a andar la maquinaria de cómo se va a implementar esto cuando ya traemos un tema nuevo. Y creo que eso ha sido el problema de la administración federal. Traen una gran preocupación, y es una palabra, debo reconocer, Antonio, de gobernar por símbolos. O sea, hoy soy austero, mañana le doy facturas falsas. O sea, todas las semanas están tratando de mandar un mensaje. Y en esa rapidez sí creo que esta ley pudo perfeccionar algunas cosas. Coincido con Antonio, yo expresé esa reserva, inclusive en el Pleno. No podemos coartar la libertad. La propia Constitución señala que cualquier persona se puede dedicar a cualquier actividad siempre y cuando sea lícita y algunas otras cosas más. Los estándares internacionales señalan de que este conflicto de intereses se termina en 2 años prácticamente. En Europa años, ¿no? Son 2 años, lo que no te permiten trabajar y no el exceso de llegarlo a 10 años. Yo preguntaba en el Pleno el otro día, ¿quién dijo 10? ¿Por qué no 5? ¿Por qué 7? La verdad es una cantidad que nada más se dijo y que no nos ha permitido que saquemos a veces completamente por unanimidad muchas de las cosas. Esa es la parte que yo veo que sí le ha faltado a la mayoría que tiene aquí el Congreso, de poder tener tiempo, de poder, hay un ánimo de estar sacando leyes y estar dando la nota, gobernar para la tribuna, le llamo yo. Cada semana queremos mandar y es un símbolo y otro símbolo y que hay unas cosas que se han ido, ¿no? El tema de la facturación falsa, por supuesto, ya no me salgo mucho, estamos de acuerdo con eso, pero se fueron 3 o 4 cosas que desde nuestro punto de vista se pudieron haber perfeccionado con un tema de diálogo y poder sacar una ley en donde todos prácticamente hubiéramos estado de acuerdo, ¿no? Esa es nuestra posición desde Movimiento Ciudadano. Desde Movimiento Ciudadano, por favor, adelante, diputado. Para un poco tocar los temas que mencionó Toño, que me parecen fundamentales, porque además sí es cierto, ha sido el eje del debate, el que si el Senado inclusive nos regresa por algunas modificaciones de técnica parlamentaria mínimas, pero básicamente el tema es de pasar de 5 a 10 años. Eso es lo que fundamentalmente nos envía el Senado para que aquí lo aprobemos como lo hicimos. Es decir, impedir que la información confidencial que tienen funcionarios de alto rango se vaya a disposición de la iniciativa privada cuando ésta debe servir solamente a la nación. O sea, hoy tú ves empresas petroleras aquí en México, o de electricidad, o bancos,
que donde están exfuncionarios de Pemex, de la CFE, de Hacienda. Un gran ejemplo es José Antonio Meade, que fue secretario de Hacienda el señor y hoy es consejero en un banco. No lo contrataron porque es un gran economista, lo contrataron porque tiene información privilegiada y no es correcto que un funcionario de alto nivel después renuncie y se vaya a trabajar a las empresas que estuvo regulando, porque no se les impide que trabajen en la iniciativa privada, solamente en las empresas que regularon como servidor público de alto nivel. Ese es el caso de Meade y podríamos mencionar el del propio Zedillo, que fue el presidente de la República, hace la negociación para la privatización de los ferrocarriles. ¿Y dónde está trabajando hoy? En una empresa ferrocarrilera, es decir, poniendo a disposición de los privados información que debe servirle solamente a la nación. Dos preguntas. Sí. Una, ¿va a ser por 10 años efectivamente? Por 10 años. Yo preguntaría, ¿no es eso un exceso? Por un lado. Y por el otro, le preguntaría también si estos mismos funcionarios públicos pueden formar una empresa y trabajar dentro de una empresa privada en esa misma área, o tampoco están permitidos que haya eso. En el sector que les tocó regular no pueden porque tienen información privilegiada, entonces tendrán que esperar 10 años. Nosotros mandamos al Senado con 5, nos parecía correcto. Los senadores hicieron una revisión y nosotros finalmente aceptamos para ya no entrampar más esta ley. 10 Pero años. es mucho, ¿no? Pero a ver, vamos a hacer una consideración. Perdón, Sí, adelante. pero vamos a hacer una consideración importante aquí, Por que favor. es que en este país los niveles de corrupción, de falta de transparencia y de participación de quienes habían regulado y participado y tenido información llevándosela a otras empresas es enorme. No es un asunto, si tú estás pensando en Inglaterra o en Dinamarca o en Francia, es otra cosa, pues no hace vivimos ahí. sentido, ¿verdad? Sí, Hace sentido los no 2 vivimos años, ahí. hombre. Hay una tradición democrática y de transparencia y de castigo y de dar cuentas, pues, extraordinaria desde hace muchos años. Pero en este país lo que hay que aceptar y hay que decirlo con todas sus palabras es, ha habido una corrupción monumental. Hay muchos ciudadanos que participan, lo estamos viendo ahorita. Todos estos que están y que van a ir a la cárcel tenían información. ¿En ¿no? verdad van a ir a la cárcel? Pues esperamos que sí. En eso estamos, por lo menos trabajando. Pero se utilizó una cantidad de información que tenían para luego hacer trampas y muchos actos de corrupción afuera. Entonces, este tema de los 10 años, están desviando un poco yo creo, la atención a los 10 años, a los 5 años, cuando el tema debería de centrarse en el hecho de lo que exactamente dice la ley. En empresas que hayan supervisado, regulado o respecto de las cuales tengan información confidencial. Si usted trabajó en el canal del Congreso y quiere salir a trabajar a otro canal público o a otro canal privado, no hay ningún problema. Pero si usted regulaba, por eso, pero es que lo quieren manipular, porque alguien me dijo, no, es que entonces Genaro Villamil, que trabajó, o que el director del Fondo de Cultura ya no va a poder ir a trabajar una editorial. Esos son puros cuentos que están diciendo en los medios. No digo ustedes, pero los partidos que ustedes representan están yendo a los medios a decir cosas que no son reales. Son los reguladores, son los que tienen la información. Si usted trabajó en la CFE y tiene información porque reguló a tal empresa, no Eso se sí. puede salir a ir a tal Diputada, ni a ver. 2 años, ni 5 años, ni 10 años, y yo diría nunca, ¿verdad? Porque tiene información confidencial que puede ir a utilizar. Pero es que es un Entonces, sentido lógico. Mira, si me permite, bueno. ¿a quién invita usted, secretario de Salud? Pues a un experto en salud, ¿no? Entonces, Sí, obvio, sí. y va a manejar información privilegiada en el tema de salud. Cuando él termine, obvio que se tiene que dedicar para lo que el perfil que En él lo que es representa. especialista. Es el caso tuyo. Yo creo que bajo esta ley, diputada, también nuestra amiga ella Lilia. no regula. Bueno, no regula. Ella no regula, puede trabajar donde quiera. Bueno, es que ese es el pero no es tema. para todos. No Un es para sector, todos, un secretario de tienes que ser salud, un director. secretario del trabajo, pues claro que tienen información, porque los escogieron seguramente como secretarios bajo ese perfil. O sea, tú dices Entonces, ¿cómo? El secretario de salud puede ir se a podría puede ser- trabajar puede en una ser médico. farmacéutica. Pues no sé, ustedes No puede. ¿no? Es obvio que no lo haga. Yo quiero hacer un comentario. No podría los 2 años. Yo digo que sí hay un tiempo que debe de haber un lapso, ¿no? Diputada, Mientras puede ser hay médico. que ser congruentes en lo que se dice y en lo que se le propone a los ciudadanos. Ustedes hablan, este es un país
pintado por la corrupción y hay que utilizar mano dura Muy bien. para que la razón entre. Y le quiero recordar que el secretario de Agricultura trabajó en Monsanto. Debe de tener contactos con esta empresa transnacional que trabaja semillas mejoradas, que el gobierno mexicano tiene presupuestos para mejorar ciertos cultivos y quien ha puesto en entredicho el posible conflicto de interés del secretario actual de Agricultura con Pero es para el bien Monsanto. público. Bueno, Pero es para el bien público, diputada. es al revés. No. Puede ser. No. El conflicto de interés puede ser de ida y de vuelta. Ahí no hay conflicto de interés. Claro porque que no sí. tiene información confidencial. Estamos hablando de la información confidencial económica Estamos para hablando. afectar el interés. Déjeme termino. Estamos hablando de que desde el cargo público se utilice información o ventajas para beneficiar Al público a las empresas ciudadano. privadas. A empresas, ese es el origen. Sí, a las empresas A privadas, las ¿no? empresas privadas. Cuando dejas de el ser funcionario. Claro, Ese yo es el estoy tema. diciendo, la congruencia habla de que el secretario de Agricultura podría estar en un conflicto similar, porque si él va a autorizar la compra de semillas mejoradas, ¿quién nos puede decir que Monsanto no promovió, no apoyó para que el secretario llegara? Y todavía voy más, Benjamín. El jefe de la oficina de la presidencia, Romo, es Ay, no, qué absurdo, el compadre. jefe del secretario de Agricultura, que también está en el negocio de las semillas mejoradas. ¿Le parece absurdo a la diputada? parece absurdo Le parece que usted absurdo. haga un comentario de ese tipo porque toda la gente y yo lo trabajó respeto. en- Déjeme terminar, diputado. Y yo la respeto. No hace sentido. Miren, es un caso similar al tema de los salarios. 4 veces hemos ajustado la ley por errores, por instrucciones que se cumplen por la mayoría. Estamos obligados a tratarla por 5ª vez, la ley de salarios. ¿Qué estableció? Que el presidente gana 8,000 pesos y que nadie puede ganar. Más de eso, sí. Renunciaron 63,000 funcionarios de alto nivel. Los cuadros políticos especializados, preparados, que le costaron al Estado, porque el Estado financió sus estudios, los becó, se fueron a las mejores universidades del mundo, a un técnico de Pemex, experto en exploración, que tiene oportunidades de trabajar en el Oriente, en las mejores compañías exploradoras en el mundo. Cuando le dicen, vas a ganar 90,000 pesos, se va. El país perdió a sus mejores cuadros. En el tema de los salarios, la Corte finalmente resolvió, y con esto termino. A ver, ¿quién fijó 108,000 pesos para el presidente? Nadie sabe. Será el presidente el que dijo, yo voy a ganar 108 y nadie puede ganar más de mí. La Corte dijo, a ver, terminemos con ese criterio absurdo, y ordenó a la Cámara, redacta criterios que definan cuánto debe ganar un funcionario de todos los niveles. Ajá. Y te pido que instales un órgano técnico que elabore este mecanismo para que terminemos De una vez con esta polémica. Esa es una solución efectiva que finalmente la Cámara resolvió, pero yo lo que insisto es congruencia. A ver, una cosa. Vamos Gracias, diputado. a cumplirle un deseo a Toño. Organicemos un programa para hablar de ese otro tema, porque ese es otro tema. Estamos hablando de austeridad. Austeridad, ¿no? Sí, De no, alguna pero a ver, manera. pues sí, si no tienes los elementos para defender tus dichos, pues ya le Pero a ver, metes de cualquier a ver, cosa. pero aquí yo... Es importante a ver, sí. aclararle aquí a Toño que el ejemplo que puso no es el correcto. ¿Cuál? ¿El de- Nosotros el del estamos secretario? evitando que un funcionario público, cuando renuncie, se vaya a trabajar llevándose información confidencial al servicio de la iniciativa privada, cuando esto es para servirle a la nación, no al revés. Bienvenido a la experiencia de personas que están en la iniciativa privada y que quieren con patriotismo, no como los que dices que se fueron, pues no son patriotas, esos eran nada más mercenarios porque querían un gran recurso. Estar en el servicio público no es para enriquecerse, es para servir a la nación.
Y algo muy importante, perdón, yo nada más quiero decir algo que es muy importante para que tampoco haya esta confusión de que el dinero de la austeridad, a dónde se va a ir, y otro tema porque que han ese querido, es muy importante. Ese es otro tema que han querido poner en la agenda y que falsamente lo han planteado. Te comento por qué. Va a haber, se propone en esta ley de austeridad en 30 artículos perfectamente bien diseñados, que son los que tiene, la creación de un comité de evaluación, el cual va a elaborar un informe sobre el tema de la austeridad republicana. Ese informe va a contener temas como las medidas tomadas en la administración pública para temas de austeridad, el impacto presupuestal, el destino del ahorro obtenido, etcétera. Y ese informe lo va a traer cada año a la Cámara de Diputados para que nosotros sepamos perfectamente bien qué está pasando con la austeridad. No hay ninguna posibilidad, ¿no? Porque estas son cosas como que así, como que yo siento un poco, con todo respeto, por supuesto, para los diputados, que se inventa un poco las narrativas así de los 10 años, el dinero que se vira no sé dónde, y creen que la sociedad es la de antes, pero la sociedad ahora está perfectamente informada. Todas las mañanas tiene más de una hora de información directa del presupuesto del presidente de la República y de los funcionarios para saber qué está pasando en este país, y eso no está pasando. Ese comité de evaluación se va a dedicar a poder generar la información necesaria para que sea transparente y público en qué se está yendo el ahorro. Y por si fuera poco, cosa que nunca pasó en esta Cámara antes, nos lo van a venir a decir y nos van a dar el informe. Y con toda transparencia vamos a saber, se ahorró tantos millones en los gastos de no sé qué de la Secretaría de Gobernación, se ahorró tanto, y entonces ya vamos a saber perfectamente bien qué pasó con ese ahorro, cosa que tampoco nunca antes había pasado. No, pero a ver, yo iría más allá, Toño. Usted hablamos sobre hechos concretos, diputada. Nos pone aquí como una panacea ese comité porque va a ser el paladín de la rendición de cuentas y la transparencia. ¿Quién va a conformar el comité, diputada? ¿Gente de la oposición? ¿La sociedad civil? Se va a crear ese ¿Quién lo va a comité? aconsejar? Bueno, Nos van a decir lo que quieren oír ustedes. La verdad, si lo vamos a hacer, lo vamos a hacer en serio. Y cuando te metes un tema de transparencia y de rendición de cuentas, hay que entrarle de verdad. ¿Cuándo tendría que hacerse ese instituto o ese comité? La propia ley señala plazos, ¿no? En la reforma. En la Cámara tuviera, a ver. Conjunta nosotros, Benjamín, para que sea plural y todos sintamos la tranquilidad. Yo la siento de entrada, porque confío 1000 veces en el presidente y lo que está instrumentando, que en todo lo que ha habido en el pasado, pero para que haya garantías y que todos estemos de acuerdo, que este grupo de 4 diputados haga una propuesta. Me parece que podemos Tenemos algunas discutirla. llamadas del público, ¿les parece bien? Francisco R. Quintanar comenta que de nada sirve la austeridad si no se atienden necesidades básicas como la alimentación, la salud, la educación, y cuando aún hay gente en pobreza y pobreza extrema. yo quisiera responderle. Por favor. Creo que la diputada se conforma con muy poco. No creo. Porque la Constitución le da a la Cámara de Dificultades la facultad de ejercer y distribuir los recursos. El presidente lo que hace con ese comité de rendición de cuentas es atropellar la facultad del Poder Legislativo, porque el procedimiento correcto es que el dinero que no se ejerce se regresa a la tesorería de la Federación y queda sujeto al ejercicio presupuestal inmediato. Benjamín tiene más años que todos nosotros en temas legislativos, y tú sabes que ese es un principio fundamental, Entonces, por eso le digo que la diputada se conforma con poco, porque ofrecieron formar un comité con personajes que sabemos de dónde van a venir. Pero ¿por qué no sabe si no sabe y no se ha dicho? Pero le digo que es especulación, es que no sabemos, pero va a pasar esto. Por eso no especulemos. ¿Qué le parece si atendemos la propuesta de Benjamín? Porque la especulación en el público genera esta cosa como de que va a pasar tal, es como un poco de amarillismo. Es formar opinión, ¿no? Digo, la idea es formar opinión entre quienes nos ven. Que no podemos sentirnos atropellados, porque es la propia Cámara de Diputados la que ha modificado la ley. A lo mejor algunos compañeros de la oposición se sienten atropellados, pero la mayoría lo aprobó. Claro. Es las facultades, nosotros las tenemos y hemos modificado la ley porque creemos que es la ruta correcta. Pero mira, Benjamín, entonces, no nos sentimos mal. La pregunta que hace este oyente, ¿por qué
no hay vacunas? ¿Por qué no se compraron las medicinas para el VIH? Qué bárbaro. ¿Por qué los niños con cáncer, sus papás tuvieron que hacer plantones frente al aeropuerto? Porque todo ese dinero que se calcula en 100,000 millones de pesos de austeridad, ¿saben a dónde se ha ido? Radioescuchas y la gente que nos está viendo, se está yendo a los programas estratégicos, Tren Maya, Dos Bocas, Santa Lucía. Programas sociales, ¿no? Y los programas sociales que son de carácter, nosotros decimos clientelar, y entonces está muy claro a dónde se van esas bolsas y esos recursos que supuestamente se están Son ahorrando. los programas por los cuales votó la gente, porque no los sacamos de la manga. Son las propuestas que escribió el propio presidente siendo candidato en el 2017. Te voy a regalar el libro, se llama La Salida. Ahí está todo lo que ha venido sucediendo, es un programa de gobierno. Diputado, nada más yo apuntaría, Pero además siendo acá como abogado del diablo, Adelante. ¿le parece? Pero cómo los recursos de salud se podrían ir a un asunto social que sea más prioritario que la salud. No, es que lo que la ley dice, pero es que hay que leer bien la ley. La ley dice que en algunos casos ese ahorro se va a volver a invertir en la institución correspondiente y en otros casos, como lo marca la ley correspondiente, se van a regresar a alguna instancia, Hacienda o Pero ahorita mientras está en el comité, No, ¿cómo el podemos comité saberlo? no es el que, a ver, pero ojo. A ver. Primero, bueno, sí, cuando se forme el comité vamos a saber cuánto se ahorró en materia de austeridad en tal sector, ¿sí? Y entonces, una vez que sepamos que se ahorraron 300 millones de pesos, entonces la ley indica también en qué casos ese dinero se va a poder volver a invertir o gastar en ese organismo o en qué casos eso no procede Y se va a otro entonces lado. se va a ir a otro lado. Todo eso lo vamos a hacer a detalle dependiendo de los ahorros que se están haciendo. Es una cosa que quiero decir. Y la segunda es, yo creo que estamos hablando de austeridad y me llama la atención que estemos, como decía el diputado Benjamín, el diputado del PRD, desviando sistemáticamente la información y lo que tenemos y queremos decirle al público sobre la austeridad, porque es la misma narrativa. Es que no hubo tal. Sí hubo, estamos arreglando el sistema de salud, si lo quieres saber, y yo creo que es importante que lo sepa, porque había un desvío de recursos brutal y el dinero no se estaba gastando adecuadamente porque se estaba gastando de una manera corrupta y usted seguramente lo sabe muy bien. Y por eso tuvimos que hacer algunos ajustes y en ese proceso de ajuste, ¿verdad? A lo mejor se retardaron unos días las medicinas. De eso a decir que se están muriendo de cáncer y que el aeropuerto... Otra vez nos meten una narrativa, una que no es del programa y dos, que cuenta mentiras y nosotros ya no estamos dispuestos a que en este gobierno se sigan contando mentiras sobre lo que está pasando. Ok. ¿Le puedo dar una respuesta? Sí, Deja adelante, un adelante. tema de... Después de Por favor. Ingrid. Por favor. Sí, por favor, diputado. Miren, a ver, entiendo la posición de la diputada. Sin embargo, tenemos que ser congruentes y estamos discutiendo austeridad. Les tengo malas noticias. Les recomiendo un libro, por cierto, que dice La austeridad mata, es de un autor europeo. Si me permiten, mañana busco la manera de enviárselos de manera electrónica. Porque estamos llegando tarde, inclusive estos temas de austeridad, que lo estamos vendiendo como la gran panacea. Pero los países de Europa, en estos temas de austeridad, ya van marcha atrás. Funciona para otra vez, para ganar elecciones, para mandar señales mediáticas, pero la verdad que en el ejercicio responsable del gasto público no va a funcionar porque sabemos cómo sucede. No hay dinero que ajuste. A ver, y no lo decimos nosotros, el televidente ya escribió, ¿por qué si ya hay austeridad sigue sin haber medicinas? Y ustedes lo saben. Y, bueno, diputada, yo le podría decir ahorita, hoy mismo tengo un llamado de una persona en Ciudad Guzmán, Jalisco, que se atiende allá, que ya le negaron el tratamiento contra el cáncer y estoy tratando de ver a manera federal, sí lo hay, no quiero particularizar. Pero un ejemplo no puedes... Bueno, es que le con un estoy ejemplo, diciendo... tratar de decir que la política pública es básico. Permítame, saber que un déjame ejemplo terminar no la idea. muestra En un ese país. sentido, yo creo que sí debemos, a ver, aparte dicen, nos dejaron, ha sido el discurso, ¿no? Nos dejaron un cochinero. Nomás les recuerdo que ya pasó un año, ¿no? Y en este sentido, pues nadie venimos a aprender, venimos a aportarle talento al servicio público. No, yo creo que en salud, hoy tuvimos la comparecencia del secretario de Salud y ustedes lo vieron y ustedes lo saben. Lo peor de todo es que sí lo saben. Hay serias deficiencias en secretarías muy puntuales, en el campo, en salud, en otras lo aceptamos, así como nosotros aceptamos
logramos que haya avances en algunas áreas, ustedes también deberían de ver en un ejercicio de autocrítica que esta recomposición del gasto público, esta ley de austeridad, no necesariamente va a resolver los problemas ancestrales y que entonces sí nos aboquemos en encontrar soluciones que le resuelvan, no lo que los diputados dicen, los que los televidentes tienen de problema día a día. Cuando nosotros esa percepción la logremos, entonces la austeridad o no austeridad eficientemente se va a estar ejerciendo cuando esa persona tenga esa percepción. Antes queda en un discurso político con posiciones distintas, nada más. A eso me quería referir. Por favor. Para decirle decirle al amigo que nos mandó de redes sociales. Por favor. Estamos preocupados y ocupados que ya revisando el paquete económico y particularmente el proyecto de la ley del presupuesto, estamos planteando más de 6,000 millones de pesos para que haya medicinas gratuitas en todas las clínicas y hospitales del sector público de salud. En materia de educación se va a crear el programa La Casa es Nuestra, que va a ir directamente el dinero a las escuelas para que no pase por funcionarios que se quedan con una parte, para que los padres de familia, los maestros, hasta los alumnos tomen las decisiones de cómo aplicar ese recurso. Por supuesto que entendemos pues que si hace falta, pues si nos dejaron un país hecho un cochinero, pues lo sabe todo el mundo, pero yo cuando veo las encuestas y veo el nivel de aceptación que tiene el presidente, pues digo, vamos bien, vamos muy bien. Lo que pasa es que luego hay indicadores de la época neoliberal que todavía angustian a algunos. No, yo creo que vamos muy bien. Raúl Ramos pide a la diputada y los diputados analizar cada una de sus propuestas y reformas para que sean en beneficio de la población. Omar Miranda pregunta, ¿qué beneficios tendrá la austeridad para la población? Y en esta otra me detengo, si ustedes quieren contestar. Carlos dice, la ley de austeridad dice que algunos servidores públicos podrían ser inhabilitados para trabajar en el sector público. ¿Qué pueden comentar al respecto? No ya lo comentamos. El privado. Es que otra vez, ya lo comentamos. Pero para que quede claro, como punto. No los estamos inhabilitando. La propia ley de servicios públicos señala cuáles son los causales. Exacto, ¿no? Otro tipo que no es lo que nos todos ocupa los hoy. servidores públicos, todos van a poder trabajar en donde quieran, excepto quienes hayan regulado una empresa específica o tengan información de esa empresa y hayan sido más arriba de directores generales. Solo ese ciudadano, que son en realidad muy pocos, los que tendrían una posibilidad directa a esa empresa, ese no va a poder. Todos los demás, todos los que están sirviendo en el servicio público van a poder trabajar donde quieran, como quieran y cuanto quieran, siempre y cuando no hayan regulado algo. Esa parte, que no nada se más. preocupe, De ahí en fuera puede ser otra cosa. Okay. Bueno, Xo Rodríguez comenta que si con esta ley se garantiza que no va a haber partidas secretas en el gobierno. No va a haber partidas secretas. Esa es una reflexión de la oposición que nosotros respetamos porque pues, aquí escuchamos la voz de todos, pero mienten con todos sus dientes, mis amigos. No es cierto. Exacto. No hay tal partida secreta. Esa fue, como dice Toño, una lucha de quienes venimos desde la oposición, que hoy somos gobierno, desde hace muchos años. Hay una tremenda confusión, tratar de desviar las cosas cuando se plantea, que es uno de los temas fundamentales que planteó Toño, que existe la posibilidad de que una parte del ahorrado se pueda destinar, ya le dimos facultades al presidente para que a los programas del Plan Nacional de Desarrollo que tienen reglas de operación, que nosotros vamos a conocer vía este comité del que habló María de los Ángeles. Entonces, con todo respeto, las cosas se están haciendo bien. A lo mejor la oposición pues opina lo contrario, porque está en su derecho, pues son oposición, pero miren, nosotros que hemos luchado porque este país tenga la cuarta transformación y la estamos construyendo con Andrés Manuel, decimos que vamos bien. Y una cosa muy importante, yo solamente quisiera terminar diciendo que la ley de austeridad tiene muchos valores, no solamente un valor simbólico, tiene un valor real para impedir y que nunca vuelva a pasar lo que pasó en sexenios anteriores, pero también simbólicamente, como nunca se les ocurrió ahora que la impugnan y que dicen que está... Qué interesante que nunca antes se les haya ocurrido algo que era fundamental, pues tener una ley de austeridad republicana, como, bueno, no es el caso para lo que decía el diputado de Jalisco, ciertamente no, y qué bueno que lo dice, pero en general, digamos, no fue una ocurrencia de los partidos que estuvieron en el poder. Entonces, tenemos que decirle al público ciudadano que estamos cumpliendo. No vinieron, ¿Por qué no vinieron mis amigos del PRI o del PAN? Pues porque no es, como que no es lo suyo la austeridad, a lo mejor. Claro, nosotros en este programa invitamos
invitamos a todos porque es un parlamento en vivo y abierto. Así como invitamos a todo el público, invitamos a todas las fracciones. Importante. La gente lo sabe, yo con esto termino, la gente lo sabe, yo la invito a que abran la ley, a que lean los detalles, aparte de lo que aquí hemos dicho, hay cosas muy interesantes y además servirá para que la ciudadanía se vaya sensibilizando acerca de la importancia que en este gobierno tiene la austeridad. A ver, entonces, la ley federal de austeridad republicana es, digamos, un compendio, no solamente baja y aterriza, ¿no? Con una ley y con artículos muy precisos. 30 artículos precisos. ¿Cómo es que debe conducirse, digamos, un país en austeridad? Y la ley de austeridad republicana durará para el resto de la historia del país. Todas las leyes son perfectibles. Yo creo que todavía hemos sido laxos. Hay que meterle más, porque miren, desafortunadamente hubo tanto desaseo en administraciones pasadas que todavía hay quien ya está acostumbrado a eso y no se acostumbra a la nueva etapa de este país, que es corregir, arrancar de raíz todo lo que tanto daño nos hizo. Pero en principio, bueno, pues ahí está la ley, los diputados en cualquier momento podemos presentar iniciativas para mejorarla. Bueno, pues de hecho aquí estamos planteando hacer el comité plural, por ejemplo. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, Marta Leticia Mota nos comenta que la corrupción está en todos lados. ¿Qué medidas se aplicarán para combatirla en el Poder Legislativo? Una pregunta. Otra pregunta. Rodmar pregunta si esta ley aplica también a los gobiernos locales o solo es a nivel federal. Esto es muy importante. La ley abarca, digamos, a todos los poderes, a los poderes... A los federales. Es federal. Y hay una recomendación de que en los estados se legisle para... O sea, la Administración Pública Federal, los poderes legislativo, judicial, incluso los órganos autónomos claro, van a estar regidos por esta ley. Sí, pero en cada estado es distinto. Sí, claro, los estados son autónomos. Que, por ejemplo, se planteara... Hay una recomendación en la propia ley, ¿no? Sí, en un transitorio por ahí también de que cada se les emita una recomendación a los estados que la adopten de alguna manera. Eso sería muy bueno, y en el último de los casos los ciudadanos tendrían que exigir, ¿no? Hombre. Si Pero quieren. en la Cámara ya estamos haciendo lo propio. Tan solo en este 2019 nos ahorramos cerca de 2.500 millones de pesos que se regresaron. Los apoyos que se dan a los grupos parlamentarios también bajaron. Nada de gastos superfluos para los diputados. Ni coches, ni choferes, ni gastos médicos. Bueno, es que ahí está. La siguiente pregunta es, ¿ya no habrá seguro de gastos médicos privados para ningún servidor público? No, hace un año ya. Ya no hay, desde hace un año. Ni asesores que no son necesarios, prácticamente el tema de las asesorías se quitó, los choferes, los automóviles, las cirugías plásticas, los gastos médicos mayores. Es muy importante que la gente... De repente, porque no tenemos ni quien nos ayude, andamos de un lado tras otro. Diputado. Yo quisiera tratar de contestar la Por pregunta favor, diputado, de qué hacer con la corrupción que esta persona dice Está en que todos la lados. ve en todos lados. En los últimos días ha habido dos casos que parecería que el presidente la está combatiendo. Y yo insisto, como Higinio lo plantea, que el presidente está en campaña todavía y busca instrumentar estos mensajes con símbolos que van dirigidas a la masa, a la galería. Y quiero tratar de manera concreta el tema de corrupción de Medina Mora y el día de hoy la separación de la Secretaría General de Romero de Champs. ¿Del corrupto Romero de Champs? Del supercorrupto líder sindical de petróleo. Romero de Champs, sin duda. Las evidencias hablan de que los dos fueron investigados, se les localizaron dinero que no tenía clara una procedencia y de una manera muy contundente y clara les propusieron una permuta, un intercambio. ¿Así lo ve usted? Totalmente. Impunidad a cambio de que dejes El puesto. el espacio, que son cargos de poder. ¿Quién puede dudar o quién puede pensar que la salida de Romero de Champs va a significar cambio en el sindicato y en esta empresa productiva del Estado? La salida de Romero de Champs no es
producto de un movimiento democrático dentro del de los sindicato. trabajadores No. del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. No es un quiebre de la hegemonía del grupo que durante 50 años, desde antes de la quina, ha controlado el sindicato petrolero. No, la debilidad de estos liderazgos, sin duda involucrados en actos de corrupción, le permitieron al Estado permutarles indebidamente, porque si cometieron delitos Romero Deschamps y Medina Mora, deberían de ser consignados, integradas sus carpetas, seguir el proceso para ser castigados. No que te perdono todo lo que hiciste a cambio de que me dejes el espacio, porque lo que hay detrás es una política concentradora del poder, una política de capacidades extraconstitucionales, extralegales para la toma de decisiones. Yo creo que enfrentar la corrupción con estos ejemplos es terrible, absolutamente ¿no? absurdo. No, pero una cosa muy importante aquí, porque sí hay una cosa muy Adelante, básica que diputada, tiene que por favor. recordar Sí. el ciudadano, que es el ciudadano diputado, que es la siguiente. En la Unión hay 3 poderes, son independientes, ¿sí se acuerda usted de eso, no? Y como son independientes, entonces tenemos claridad de que si el Poder Judicial tendrá que, ¿verdad?, proceder a hacer esto de los No, intercambios. primero el Ejecutivo Es o que el eso- órgano autónomo pero- tendría que hacer la investigación, integrar las carpetas Es que mire, y usted ponerlas habla a desde un disposición tiempo de en un el que juez. eso pasaba todos los días y ustedes además lamentablemente firmaron pactos con quienes hacían eso. No, pero ¿con esta es quién? una cuarta. ¿Con quién, diputada? Acuérdese, bueno, ¿para qué No, le no, cuento? bueno, no, Bueno, acuérdese todo el público ¿Cómo- que se cómo? acuerde, no importa. No importa. pero ¿cómo se hubo atreve? gente que hacía esas cosas. Ahora no se hace eso. Porque usted habla desde como, ahora sí que como estaba la feria antes. Esta feria es diferente. Estos ciudadanos van a salir y una vez que estén en algún proceso judicial, el Poder Judicial, que no es el poder del presidente, tendrá que hacer lo propio, porque aquí todo el mundo quiere que el presidente meta a la cárcel a todos. Sería buenísimo, pero no se puede, porque en esta república hay 3 poderes y el presidente no puede como antes sí se podía, porque ya sabemos que en los tiempos de antes eso sí Veremos lo hacían. sus buenos No, deseos. bueno, pero Veremos usted sus no buenos hable Pero como que... exigimos todo el peso de la ley para esos tipos. Claro, Todo no que, el peso no de que la les ley. permute ¿Qué podemos decir? el poder. El pueblo en general. Estoy A ver, seguro que el largo brazo de la justicia va a llegarle a esos tipejos. bueno, a ver, vamos a hacer una cosa Eso porque suena creo que nos demagógico. salimos muchísimo. Claro, hablamos de la corrupción tremenda y de 2 casos bárbaros, pero tenemos varias preguntas del público todavía y como ya vamos a terminar, por favor. A ver, sí, ya vamos a terminar, diputado. A ver, dice aquí, Eric Reyes, ¿de qué manera se garantizará que los recursos ahorrados por las medidas de austeridad se invierten en sectores estratégicos como salud y educación? Pregunta él. Y Elizabeth Cortés comenta, ¿en qué tiempo de la aplicación de esa ley de austeridad se podrán ver resultados? Pues este gobierno difícilmente podría resolver en un año todo lo que dejaron mal los 80 gobiernos anteriores. Y Aurelio Colín pregunta dónde y cuándo se podrán ver los resultados de la austeridad. La gente quiere ver resultados de la austeridad. Yo acompañé al presidente a una de sus giras a Oaxaca, Higinio, y ahí le explicó a gente que se había acercado y lo dijo públicamente, el ejercicio de austeridad de este gobierno es para que lo que se ahorre se vaya a resolver esos problemas precisamente. Entonces, y por eso la ley dice eso precisamente, que en función de los programas del Plan Nacional de Desarrollo, o sea, no son inventos, dichos programas ya tienen sus lineamientos, a eso se va a ir. Ok. Y lo ha dicho públicamente y nosotros lo vamos a Pero ver más en los allá, hechos. a ver, debe mandar uno, Benjamín, señales desde el Ejecutivo de que se está tratando de llegar a esa ruta, porque si no, vuelve un poco a la corrupción, pero tiene que ver con austeridad de lo mismo. Dice la diputada, no podemos meter a todo el mundo a la cárcel, El pero presidente. claro, Sí lo podemos meter sí a se todos, puede, pero el presidente permítame. no, nada más. Pero a ver, entendamos 4 iniciativas que tienen que ver con contrasentidos con eso que acaba usted de decir. Vamos a votar amnistía, ¿no? Todos somos buenos, el pueblo es bueno, no se equivoca. es que hay No, muchos permítame, inocentes. va eso. Invítame a la de amnistía. Va la de quiero amnistía. contestarle aquí a Higinio. Va la de amnistía. Luego, ¿Está poniendo el programa, oíste? ¿Ya? y luego, pero acabamos de votar, Toño. Pero Ya acabamos están de diseñando votar gente la aquí. prisión preventiva oficiosa en donde todos van para adentro. Todos los corruptos. Usted sabe, ampliamos el catálogo de delitos. Acabamos de Tiene votar razón, las nada facturas más los falsas. corruptos se van- deben ir a la Acabamos de cárcel. votar las facturas falsas para que ahora también haya un terrorismo fiscal, para que todo el mundo ¿Cuál esté cuidando a los terrorismo empresarios.
Entonces, son 8 millones para arriba. quieren meter en temas de corrupción a la cárcel, y con los que verdaderamente sí podrían ser símbolos, porque podrían marcar a esta administración, están tratando, a ver, ¿por qué no sucede? A ver, la dejamos abierta. Por eso, y lo entonces, platicamos ¿para qué después, se ¿no? refieren a algo que no ha pasado? Bueno, la vamos a ver Siempre y veremos pasamos el un programa resultado, una vez que los ¿no? metan Pero a sí la hay desde el cárcel, Ejecutivo ¿no? señales Pues, encontradas a ver, sobre estos Digan a temas, ¿no? nuestros grupos parlamentarios que no se envíen más que a nosotros para darle seguimiento. Por favor. Ya a ver, qué bárbaros. Bueno, a ver, nos dice Alicia Guzmán, dice que los diputados comentan que en gobiernos pasados hubo mucho desaseo, pero la pregunta es cómo van a mejorar la situación si están en el gobierno los mismos que ocasionaron todos los problemas. Y hay una cosa muy importante. A ver. Mira, el proceso de transformación y cambio pasa por muchos momentos. Hay que decir que las cabezas, los directores, las principales autoridades del gobierno en este país han cambiado, pero también estamos en un proceso de depuración. Tampoco vamos a llegar a correr a todos los funcionarios cuando haya gente que probablemente es proba y que no hubo ningún problema. Estamos viendo en este proceso de depuración de la administración pública quiénes son los funcionarios que sí pueden seguir sirviendo a la nación, porque ser servidor público no es sinónimo de malo y corrupto, eso es una tontería, ya lo dijo el presidente. La corrupción se barre desde arriba. Una vez que desde arriba no haya posibilidades de corrupción, los propios funcionarios van a tener que actuar adecuadamente, y quienes no lo hagan, de una vez se lo decimos al público, ¿sí o no? Para que lo sepa. Usted se entera de algún acto de corrupción, va directamente a la función pública y dice, tal ciudadano está haciendo, me consta que está haciendo estos actos de corrupción, deshonestidad, falta de transparencia, y ustedes van a ser escuchados por una secretaria de la función pública que está, pero hacha en el tema. Entonces, tenemos entre todos que ir depurando. No puede una sola persona, un solo presidente, un solo director depurar un tema de corrupción que fue sistémico y que está en toda la administración pública. Entonces, ayúdenos, nosotros estamos haciendo el trabajo también. Le tengo una y vemos si le damos seguimiento. Con pruebas, porque, por eso. Porque esto de la especulación, se me hace Nos que Juan metemos a corrupto. Compranet, una compra directa de Liconza, directa, sin licitación, por varios miles de millones de pesos a la productora de leche más importante de leche en polvo, sin licitar. Se lo dejo de tarea diputada. ¿Usted sabe de las adjudicaciones directas? Lo vemos. Bueno, sabe. Se lo pongo abierto. Que en este país usted hay me dice que se puede fácil. directas. Un diputado se lo está planteando ahorita. Dos últimas preguntas y cerramos, ¿les parece? Elizabeth Cortés considera que los seguros de gastos médicos mayores deben darse a los servidores públicos de confianza de menor salario. Ellos sí los necesitan. Y Julio Castillo comenta que lo que se necesita es una reforma social, donde mediante la educación y cultura se combata la corrupción. Estamos de acuerdo. ¿No? Sí, Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo en que todos regresen al IMSS, al ISSSTE. Desgraciadamente, ni el IMSS ni el ISSSTE están en capacidad operativa para recibir una carga de este tipo. Yo ahorita escuchaba otra pregunta que decía, ¿y cuándo sabremos y a dónde se van a dedicar los beneficios de la austeridad? Y la diputada decía, en poco tiempo habrá, no, tú decías, en poco tiempo habrá medicinas y tratamientos gratis para todos. El presidente acaba de informar ayer en su visita a uno de los hospitales, 40,000 millones de pesos se presupuestarán el próximo año para atender el sistema de salud. Pero ¿saben de dónde vienen esos 40,000 millones de pesos, diputada? No es del fondo de austeridad, es un fondo estabilizador del Seguro Popular, gastos catastróficos, propiedad de todos los usuarios del Seguro Popular que aportaban una cuota. Hay un fondo de 80,000 millones de pesos y el presidente, con la mano en la cintura, sin facultades legales, decide tomar la mitad y dedicarlos a resolver el problema. Es como una van a emergencia, resolver, si hay gente en los hospitales van a resolver todos los problemas que tienen haciendo uso de los fideicomisos, de los fondos de en lugar reserva, de robarlos, de los fondos de reserva. Me preocupa la tranquilidad con que Benjamín dice, vamos bien. Vamos bien. Eso que acabas de decir es fantástico. La gente será atendida mejor. En pocos meses, ojalá recibamos la invitación
y van a ver el estado de la economía Parece del que a usted país. le gusta que nos próximo vaya año. mal, oiga. Yo No, me hombre, estoy dando la ¿cómo impresión cree? de que como que Más Tiene mal. razón, Toño, una parte la vamos a presupuestar, a aprobar, y otra parte viene de esos fondos. Eso no es un secreto. Ni es un problema. Ni es No, ilegal. pero- Lo vamos a hacer porque necesitamos a ver. mejorar el sistema de salud van a gastar. que nos dejó la No, pasada nada más que hay que entender, administración. Benjamín, que también hay tiradero. factores macroeconómicos que derivados de estas tomas de decisiones que están haciendo pueden desestabilizar la economía. Ya sabemos que hay una tentación sobre los fondos estabilizadores, que son unas reservas que tiene el país, y tú sabes muy bien que ya hay una tentación de empezar a tomar recursos para ahí para Pero empezar a si cumplir, mi ¿no? abuelita tuviera ruedas, también sería bicicleta. Bueno, Entonces vamos a vemos, esperar. lo vemos en Vamos programas viendo, posteriores vamos y viendo, hablamos de The vamos Champs y viendo. vemos lo demás. Ya nos vamos. Muy bien. Por último, si yo nada más quisiera que me aclararan ese punto de los gastos catastróficos, porque los gastos catastróficos era un seguro especial que se hacía dentro de lo que es el seguro popular para atender los Enfermedades casos que no de estaban en el cáncer, catálogo. por ejemplo, Exactamente. ¿no? Ese Exactamente. tipo de enfermedades se activaba el seguro y entonces las personas obtenían la posibilidad de un tratamiento. A ver, le ¿Es platicamos. eso? Hoy vino el secretario de Salud y hay algo muy importante. Desaparece el seguro popular, que Ajá. solamente daba atención a ciertas enfermedades restringidas y que no atendía, por Graves. ejemplo, temas del daño renal y otras cosas. Y ahora se va a crear este gran instituto que va a atender a la gente en todos los niveles y no importa qué padecimiento tenga, VIH o cáncer o enfermedad renal grave o lo que sea. Gracias a la creación, bueno, demagogia no es pura. demagogia, es real. Hoy lo Usted hicimos. nos pide que comprobemos y ese Pero instituto hoy ni lo siquiera hicimos. existe Hoy todavía. vino el secretario de Salud Por a eso, decir que- veámoslo cuando ya esté Hoy, sucediendo el y nos lo secretario- dice. yo Ahorita estoy no dando sucede. Yo le estoy dando lo que está pasando. Por eso, y ahorita Hoy no vino sucede. el secretario de Salud a anunciar que en lugar del Seguro Popular estará este instituto que va a atender a toda la gente y entonces estos recursos se van a asignar al buen funcionamiento De ese instituto. Mire, la gente la dejaron en la calle. Los otros gobiernos, bueno, señalo para allá porque no me refiero a ellos, sino a los que no vinieron. Es que de aquel lado está la Es que calle. de aquel lado está Nunca hemos para sido que sepa gobierno nuestro federal, público, así de que aquel lado está la Fácil, calle. claro. El PRI, El auditorio se está el riendo PRI y de el las PAN, apreciaciones. no, de las el PRI y el PAN dejaron un sistema de salud hecho un basurero. La gente lo sabe muy bien. Nadie puede creer que un sistema de salud que quedó en el grado en el que nos lo dejaron se puede arreglar en unos meses. Y sin embargo es lo que estamos haciendo. Lo estamos arreglando bien. Se crea este Instituto de Salud y se va a utilizar el recurso del presupuesto y ese recurso que están diciendo ahora del fondo para mejorar las condiciones en las que vive la gente. Y eso y en las que la gente es atendida en los hospitales. Bueno, ya nos vamos. Ahora sí, No, por favor. Dos palabras, un gran desacierto, y lo van a medir ustedes en temas de salud, haber desaparecido el servicio popular. Era la única posibilidad real de atenderse de muchísima qué gente bárbaro. que no tenía la seguridad social. Lo vamos a ver adelante. Apareció Lo veremos el adelante. Veremos instituto que sí va a en el atender a toda la gente. Gracias por la invitación. Era de austeridad. No, bueno, pero... Dos palabras para austeridad, por favor, diputado Gil. Esa es la austeridad malentendida. Ok. Esa es la austeridad malentendida. Es la austeridad Mal mal entendida. entendida, mal aplicada, lo que está generando este debate y muchos problemas. Pero Diputado gracias, Higinio del Toro Pérez, de Movimiento Ciudadano, Por la invitación. gracias. Gracias, Diputado diputados, Antonio por Ortega el tiempo. Martínez del PRD, gracias. Al contrario. Diputado Benjamín Robles Montoya, PT. Su comentario Bueno, pues, final. hechos concretos. Estamos combatiendo la corrupción en materia de austeridad, que es uno de los ejes del gobierno de la Cuarta Transformación. Estamos avanzando. ¿Por qué tantos temas relacionados con este asunto de combatir la corrupción, de no tener un gobierno rico y un pueblo pobre? Porque son los compromisos, estamos en el primer año, estamos prácticamente agotando la agenda que nos comprometimos de este primer Primer año. arranque, del arranque de esta administración. Y yo digo que vamos tan bien que cuando uno le pregunta a los ciudadanos, en Oaxaca, por ejemplo, 83 de cada 100 dicen, ¿va bien López Obrador? Pues yo no sé, en otras entidades seguramente es menos. No es necesariamente pero tener la razón. vamos bien, ¿no? Bueno, perdóname, bueno, yo prefiero hacerle caso a la mayoría Bueno. siempre. Hay quienes quieren hacerle caso a la minoría, yo lo respeto, yo estoy con la mayoría. Ok, gracias. Diputada María de Los Ángeles Huerta del Río Morena. Yo creo que la ley de austeridad es uno de los principales o más importantes triunfos de este gobierno. Estamos dando y vamos a dar un ejemplo de lo que sí debe ser el gobierno y creo que la gente tiene que estar muy contenta de que la austeridad ahora es un hecho concreto ya, incluso en una ley que
pasamos aquí en la Cámara de Diputados. Pues yo les agradezco muchísimo, en verdad, que ustedes vinieran a participar en el programa, lo hicieran tan interesante y que le pudieran explicar al público esto de la ley de austeridad, ley federal de austeridad republicana. Gracias otra vez. Recuerden que este es un programa de la Coordinación de Comunicación Social de la Cámara de Diputados. Cada miércoles estamos aquí en este Facebook Live. Gracias, me despido, soy Lilia Silvia Hernández y un aplauso para mis compañeros que hicieron posible este programa. Gracias. Gracias. Gracias, Lilia. No, no. Este programa, ¿eh? No, muchas gracias, diputada. Gracias. Sobreviví a Toño.